Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en lugar, en espacio y en tiempo, para compartir juntos hoy esta información que llega sobre este gran iniciado que se autollamó Paracelsus, quien fue el más famoso alquimista y filósofo hermético, el iniciado más importante de Europa en el periodo más oscuro de la Edad Media, que nació en estas maravillosas tierras de Suiza. Estamos aquí en un maravilloso jardín florido en época de primavera, cerca del templo de la Madre Negra, en Eisleben, el lugar que este gran iniciado eligió para tomar un cuerpo físico, vivir una experiencia de contacto con la naturaleza que le permitiera traer de nuevo la luz en una época de tanta oscuridad, el conocimiento sagrado que permitiera la curación, la transmutación, la alquimia. Y les propongo hoy en este maravilloso espacio rodeado de pájaros, rodeado de flores, en plena primavera y con la exuberancia de la naturaleza, entender un poco el trayecto que llevó a Paracelso a ser este gran maestro de sabiduría, este gran alquimista, esta gran luz en medio de la oscuridad. Paracelso nace el 17 de diciembre de 1493 en esta región, ¿no? En un pequeño poblado llamado Egg, en el cantón suizo, en un valle en realidad, en un valle fértil rodeado de montañas, de pequeñas montañas, ¿no? Donde hay una gran presencia de la madre ancestral, regido por un gran espíritu de aire que facilita la expresión de la naturaleza en sus múltiples formas. Y es el único hijo, ¿no?, de una pareja. Y sus dos padres estaban ya interesados en la medicina, en la curación, en la química. Su padre, el padre de Paracelso, era un médico, ¿no? Era un médico que trabajaba en esta área rural, pero su madre también trabajaba como superintendenta de un hospital. Entonces Paracelso nace en el seno de una familia que vivía en un sitio de curación, y su madre, como parte del manejo, ¿no?, de la superintendencia del hospital, y su padre como parte del grupo de médicos que curaban, y Paracelso como único hijo de esta pareja dedicada al servicio, nace y crece y pasa sus primeros años en el seno de un hospital y viendo, ¿no?, y nutriéndose de la medicina de su época. Y desde temprano, ya como niño, viviendo en este hospital, se empezó a interesar sobre todo por la química. Y pasaba tiempo, ¿no?, con los colegas de su padre, en los laboratorios, en la farmacia del hospital, viendo cómo se preparaban los remedios que se usaban luego en los enfermos. Y como niño también observaba la cura que se le daban a los pacientes, a las personas enfermas que se acercaban al hospicio en busca de curación, de regeneración, de alivio. Y esta combinación de sufrimiento físico extremo y de medidas agresivas para el físico, pensemos que en esta época se usaban medidas drásticas, a veces de sangrías, de sanguijuelas, de cataplasmas, amputaciones. Esta realidad choqueante de la pena y el dolor, el sufrimiento del ser humano a través de su cuerpo físico, en un niño creciendo con una sensibilidad y una sintonía especial con los otros,
lo hizo abrir los ojos a la realidad de que la ciencia médica de su día estaba equivocada, ¿no? Curaba la enfermedad solamente desde el exterior, ¿no? Veía la manifestación externa y la cortaba, la amputaba, hacía una incisión, pero no curaba o no tenía como objetivo el verdadero problema, la verdadera disfunción que yace en los campos más sutiles, ¿no? Y este impacto que tuvo de chico, este shock por exposición desde tan temprano a esta vida dura, a esta vida de sacrificio, a esta vida de dolor de los pacientes, hizo que desde muy temprano estuviera determinado a cambiar el curso y a reformar la medicina de su época. Y a medida que iba creciendo, como adolescente empezó a implicarse y a ayudar a su padre, a ayudar a sus colegas, a trabajar, ayudar a su madre, ¿no? En la tarea que el día de hoy sería de enfermería y de regencia en el hospital. Trabajaba con su madre, asistía a los enfermos de forma directa, los curaba sus heridas, ayudaba en los tratamientos, pero también pasaba largas horas en la farmacia del hospital, donde trabajaba con los colegas de su padre y con su padre mismo, y participaba de las discusiones médicas que se hacían y de los pases de sala. Y esto fue lo que nutrió, lo que aprendió de primera mano, de primera intención, hasta la de 20 años, ¿no? Y cuando tiene 20 años, tiene un gran impacto, ¿no? Se da cuenta que perpetuar este ciclo de medicina agresiva no estaba conduciendo a ningún lado. Y entonces, de cierta forma, decide que tiene que cortar, ¿no? En vez de seguir el camino de sus padres en la medicina tradicional, en vez de seguir las enseñanzas de Hipócrates como gran padre de la medicina, de Avicennas, ¿no? De las grandes figuras del mundo clásico, que eran los que eran el faro de la medicina de su época, el joven Paracelso, entonces de 20 años, decide que va a cortar con su familia, con la tradición familiar de curación, y que necesita buscar algo nuevo. Y que eso que necesita buscar no lo puede encontrar en este maravilloso lugar donde nació, este maravilloso lugar que lo vio nacer y que lo vio nutrir, que lo nutrió y que lo vio crecer, ¿no? Y decide que tiene que entonces salir y emprender una serie de viajes para encontrarse a él mismo. Y es este momento, a la edad de 21 años, donde Paracelso empieza sus viajes que lo van a llevar por diferentes áreas del mundo en un camino iniciático, ¿no? Donde va a encontrar finalmente la apertura a las escuelas de misterio y donde va a transformarse en uno de los grandes iniciados de las escuelas de misterio de la Edad Oscura. Uno de los grandes y de los pocos también. A los 20 años 21 años exactamente, deja esta vía dual que tenía, ¿no? Donde pasaba parte de su tiempo en el hospital, al lado de sus padres, aprendiendo de los discípulos, de los médicos convencionales, y parte de su tiempo disfrutando de la naturaleza exuberante y próspera de este valle sagrado, contemplando a los animales, a los insectos, a las flores, a las plantas, ¿no? Y decide salir de esta contradicción de curación a través de la naturaleza, contra curación a través de la medicina tradicional de su época, y decide él buscar su propio camino, ¿no? Y agarra sus pocas pertenencias, se despide de sus padres que lo ven partir, ¿no? Como hijo único, y a su vez comprenden internamente que necesita, y es su destino, buscar su propio camino y traer algo nuevo para la humanidad, ¿no? Y empieza esta serie de viajes que van a durar otros 21 años, ¿no? Y que lo van a
traer de nuevo de retorno a su lugar de nacimiento para ahora poder aportar acá y compartir todo lo que aprendió en sus largos viajes, con sus pocas pertenencias, caminando, transportándose en mula, pero sobre todo a pie. Se dirige primero para Celso a Rusia y a través de Rusia atraviesa Asia y visita Constantinopla, ¿no? Y Constantinopla, estamos hablando ahora de los primeros años del siglo XVI, ¿no? Paracelso tiene ahora 21, 22 años y estamos en el más o menos 1515. Y Constantinopla es la capital, ¿no? Que fue la capital romana, la capital del Imperio Bizantino. Guarda como tesoro los grandes secretos de las artes herméticas, ¿no? Y Constantinopla es esta ciudad, ¿no? En el punto intrínseco entre el mundo árabe y el mundo cristiano, donde hay una fusión de los dos conocimientos y donde los buscadores de sabiduría podían ir al extremo del territorio cristiano para entrar en contacto con aquellos adeptos del extremo del mundo árabe que venían también a aprender, a conocer e intercambiar. Y en Constantinopla entonces entra en contacto con los adeptos y los iniciados de las escuelas de misterio del mundo árabe y empieza a aprender de la antigua medicina que ellos preservaban a través de la Edad Oscura. Y es acá donde aprende cómo entrar en contacto con las inteligencias de la naturaleza, también llamadas los elementales, los espíritus, los habitantes invisibles de los mundos mágicos en la naturaleza, ¿no? Y después, ¿no?, de este tiempo en Constantinopla, él entonces viaja a encontrar a los grandes brahmanes, a los grandes guardianes de los templos del conocimiento de la India. Y allí comprende, entiende, recibe la información de cómo conectar, ¿no?, en vertical con dimensiones superiores, con los mundos angélicos, con los reinos de energía pura que se abren y asisten para la curación de la humanidad, ¿no? Y entre estos viajes conoce a un gran profesor alquimista y vamos a compartir esto en el próximo capítulo. Muchas gracias.